Hola, mi nombre es Mauricio Lema, yo soy hemato-oncólogo, trabajo en Medellín y el handle donde me pueden encontrar es OncoNerd en Twitter, y ahí puedo tener interacción con todas las personas que me pregunten. En caso de duda, el referee es Harrison's, la última edición, yo creo que en este momento es la 20, pero puede que sea otra en el futuro. La que última que sea, esa es el referee en caso de que tengamos alguna disputa con respecto a conceptos. ¿Qué es el cáncer y por qué estudiarlo? Y los objetivos de esta clase es comprender el concepto de cáncer, comprender la naturaleza genética del cáncer, comprender la multiplicidad de nosologías que se agrupan bajo el concepto de cáncer. Aquí dice posologías, pero realmente es nosologías. Tener una idea de la importancia epidemiológica de las enfermedades neoplásicas malignas en el mundo e introducir conceptos esenciales para el estudio de la oncología, como una especie de lexicón o jerga o terminología que normalmente utilizamos. Arranquemos con el concepto de qué es el cáncer. Se desarrolla cáncer cuando una célula adquiere ciertas aberraciones en su material genético que causan proliferación descontrolada, pérdida de la apoptosis y otras anormalidades que se manifiestan con la acumulación progresiva de sus descendientes en forma de un nuevo tejido anormal, lo que nosotros llamamos neoplasia, que afecta la homeostasis del individuo. Sin control, culmina con diseminación a distancia, cosa que llamamos metástasis, y muerte. Eso es el fenotipo oncológico. Es un cambio clonal, es decir, la célula que adquiere el cambio en su ADN da origen a múltiples células que adquieren, pues que heredan de esa célula esos cambios anormales que le confieren una ventaja proliferativa sustancial que hace que crezca en su sitio primario y eventualmente haga metástasis, o sea, siembras a distancia. Si no se trata, el cáncer es universalmente fatal, incluso los más benignos. Si la persona vive lo suficiente, tiene el potencial de matarlo. Yo sé que ustedes saben de personas que han tenido cáncer, que no se han muerto y que el cáncer no se les ha quitado. Pero recuerden, es si usted permite que vivan lo suficiente. Entonces hay veces en que se demoraría más que el término natural de la existencia de la persona. Pero como principio es fundamental que ustedes comprendan que si el cáncer no se trata, al menos en la mayoría de las oportunidades, la posibilidad de que mate al paciente es sustancial. Como lo decíamos, es un daño en el ADN o muchos daños. De hecho, la mayoría de los cánceres, como vamos a ver, son la acumulación de muchos daños en el ADN y eso puede ocurrir por muchas razones. Puede ocurrir por carcinógenos químicos, por radiación, por daños previos del ADN, por drogas que tienen la habilidad de causar mutagénesis. No es necesariamente una sola causa, una causa que uno pueda identificar en muchas oportunidades. Sin embargo, es importante que aquí hagamos una aclaración. Una cosa es que el cáncer sea una enfermedad genética, es decir, con daño en el ADN, y otra cosa es decir que el cáncer es hereditario. Sí existe el cáncer hereditario, pero como acúmulo solamente explica el 5% de las neoplasias. Es decir, que esa susceptibilidad a cáncer se transmita de padres a hijos. Como para explicar el cáncer de los hijos, solamente ocurre en el 5%. El otro 95% son mutaciones adquiridas, mutaciones que se transmiten de padres a hijos, pero de las células somáticas, no de las células germinales. Es una distinción que hay veces cuesta trabajo de transmitir, pero es de importancia. Aquí observamos una de las gráficas tal vez más importantes de la oncología y es la carga mutacional por tumor. Como ustedes pueden apreciar, aquí están distribuidos desde los tumores que tienen menos carga mutacional hasta los tumores que tienen más carga mutacional. ¿Qué es eso de la carga mutacional? La carga mutacional es el número de mutaciones por X número de bases que hay en el ADN. Entonces, los hay desde el astrocitoma pilocítico que tiene muy poquitas mutaciones por cada, en este caso es por millón de megabases, ¿cierto? Por mutaciones por megabase.
El astrocitoma pilocítico tiene muy poquitas, hasta el melanoma, que es la que más mutaciones por megabase tiene. Eso tiene implicaciones, no solamente porque es interesante en sí mismo, sino que también tiene implicaciones terapéuticas, como posiblemente vamos a ver en alguna parte durante el curso. Después del melanoma, sigue el carcinoma escamocelular de pulmón y el adenocarcinoma de pulmón, los dos cánceres de pulmón de células no pequeñas que vamos a ver en su debido momento en el curso, seguido por el cáncer de vejiga, cáncer de células pequeñas, etc. Miren ustedes cómo el número de mutaciones va bajando y hay enfermedades con relativas pocas mutaciones, por ejemplo el cáncer de próstata o el mieloma o el cáncer de mama, que están en un punto en donde hay pues menos mutaciones por megabase que las que ocurren en esto. ¿Qué relación existe entre los factores ambientales y las mutaciones? Parece que bastante. Miren ustedes, tanto el melanoma como los cánceres de pulmón y de vejiga son enfermedades que tienen mucho que ver con aspectos de mutagénicos que afectan al individuo. En el pulmón, por ejemplo, es el tabaquismo. En el melanoma se postula que es la radiación ultravioleta y en el cáncer de vejiga también el tabaquismo. Entonces, miren ustedes que los cánceres que de alguna manera están claramente relacionados a un carcinógeno frecuentemente tienen altas tasas mutacionales, en tanto que los tumores que no tienen tanta relación con factores ambientales que generen mutación tienen menos carga mutacional. Por ejemplo, la leucemia linfoide crónica, que ni siquiera aparece acá, tiene menos carga mutacional que el astrocitoma pilocítico, que es una enfermedad en donde una mutación fortuita de un gen por una translocación del cromosoma 9 al 22 explica un gen de fusión que va a dar origen al fenotipo oncológico. Es una enfermedad esencialmente que en sus fases iniciales es de una sola mutación. Entonces aquí aparecería pues como por aquí súper bajita. Entonces miren ustedes que este es un concepto importante, lo de la carga mutacional. Sin embargo, hay que entender que no todas las mutaciones son iguales. El hecho de que usted tenga muchas mutaciones adquiridas no significa que todas van a tener importancia. Existen unas mutaciones que las llamamos conductoras o drivers, que son críticas para el inicio del proceso oncológico. Y hay otras que simplemente están ahí, se llaman passengers o pasajeras, que no tienen la capacidad de generar per se el fenotipo oncológico. Entonces, se piensa que en general para desarrollar el fenotipo oncológico se necesita mínimo una. Se considera que para desarrollar el fenotipo oncológico se necesita al menos una mutación driver. Y todas esas mutaciones conductoras realmente generan un conjunto de acciones biológicas que van a dar origen al cáncer, que se pueden ubicar en una o más de esta lista de características esenciales de las neoplasias malignas, lo que llamamos los hallmarks del cáncer. Y tal vez, pues, la más importante es el potencial proliferativo sostenido, seguido por la evasión de la supresión de crecimiento. Los cánceres, para poder ser eficaces, tienen que ser capaces de evadir el sistema inmune. Tienen que ser capaces de reproducirse de una manera infinita. O sea que, en cierta manera, tienen que evitar esos mecanismos que tienen las células de acortar sus telómeros, por ejemplo, para hacer que finalmente queden no viables. Los tumores son capaces de generar inflamación. Los tumores tienen como característica la formación de invasión y de metástasis. Y para lograrlo tienen que formar sus propios vasos sanguíneos, un proceso que se llama angiogénesis. Los tumores tienen que ser capaces de mutar, aún a pesar de que ya hayan mutado, tienen la capacidad de mutar aún más para generar nuevos subclones que tienen mayor agresividad. Deben tener resistencia a la muerte celular programada, como la apoptosis, y tienen un uso energético completamente distinto al uso energético de las células normales. Ustedes saben que nosotros tenemos un metabolismo intermediario para el manejo, por ejemplo, de los carbohidratos, que lo que busca es generar energía. En las células cancerosas, el objetivo de ese mismo
mecanismo, que es el ciclo de la glucólisis, por ejemplo, no es necesariamente tanto para formar energía, sino más para formar productos de dos carbonos que puedan permitir la formación de más células tumorales. O sea, sirve más como ladrillos de construcción de aminoácidos y cosas de esas. Eso es un cambio que tienen las células tumorales. Y pues todas esas características, todos esos hallmarks del cáncer se pueden explicar por esas mutaciones importantes que ocurren en el ADN que dan origen al fenotipo oncológico. ¿Y cómo es fenomenológicamente ese fenotipo oncológico? Pues sale una célula maligna anormal, ¿sí? Que ya tiene en su gen la capacidad de generar el cáncer, y esa se divide en forma continua generando un tumor primario. Ese tumor primario está ubicado en el sitio y usualmente causa tremenda disrupción de la arquitectura normal del órgano en donde está ubicado, si está en el seno, si está en el colon en el colon, si está en el pulmón. Pero en sí mismo, si eso fuera el único problema del cáncer, sería como un tumor benigno, se saca y punto. Lo que lo hace particularmente peligroso es la habilidad que tienen esas células malignas de ese tumor primario de irse a otros lugares, usualmente inicialmente a sitios regionales como los ganglios linfáticos, lo que se llama una extensión locorregional, por decir, de la mama se va a la axila, y más peligroso aún, se pueden ir a otros sitios, al hígado, al pulmón, al hueso, al cerebro, en el fenómeno de metástasis, que es casi siempre la causa de fallecimiento de los pacientes con cáncer. Y es esa habilidad de generar tanto el compromiso locorregional como de metástasis el que le da el verdadero sabor oncológico a la enfermedad. Y ustedes me van a decir, es que, Mauricio, yo sé que los carcinomas vasocelulares casi nunca hacen metástasis, los carcinomas vasocelulares de la piel. Y la respuesta es sí, ustedes tienen razón. Son enfermedades que se demoran en hacer metástasis. No es que no las hagan, las pueden hacer. Son raras que sucede y es muy probable que primero le haya deformado toda la cara antes de hacer metástasis, pero también tienen potencial de hacer metástasis. Y lo que quiero tal vez es generar principios globales, generales, más que particularizar. En general, lo que confiere el peligro al cáncer es esa habilidad de crecimiento local con diseminación regional y a distancia. Entonces, la primera célula da origen a dos células, que después da origen a 4, a 8, a 16, a 32, a 64, bueno, 128, 156, 512, 1024, hasta en 2 a la n, porque cada vez se va dividiendo 2. Entonces, con muy poquitas divisiones celulares, ya tenemos grandes cantidades de células tumorales. Y aquí podemos observar cómo realmente estas tres gráficas cuentan la misma historia. El número de células van siendo poquitas cuando apenas aparece el tumor, pero a medida que se van duplicando va teniendo una rata de crecimiento exponencial. Y posteriormente, cuando ya no pueden crecer más porque se les acaban los nutrientes, no tienen acceso al mismo nivel de oxígeno y de sustancias nutritivas, empiezan a aplanar esa rata de crecimiento. Esta curva, que se parece mucho, ustedes probablemente la han observado en microbiología, se llama curva gompertziana, que tiene una fase relativamente lenta de crecimiento, seguido por una fase exponencial y después por otra fase de plató de meseta en la fase final. Pero lo que sucede es que esa meseta en la fase final ocurre justamente cuando mata al paciente. Entonces no es que se llegue a un estado estable de equilibrio en donde se tenga una relación simbiótica con ese nuevo organismo no artificial, natural, pero anómalo, que está habitando ese individuo, sino que cuando llega a esta fase final de la curva, pues ya el paciente está en un estado, está muerto. Entonces, tomando todas esas gráficas, podemos decir que el cáncer se considera indetectable en las fases iniciales porque hay muy poquitas células, entonces ni las resonancias, ni los PETs, ni los TATs, ni el examen clínico, ni los síntomas van a denotar la existencia de ese cáncer. Solamente cuando se llega, y el número arbitrario que yo elijo como un límite de detección, que eso va cambiando,
Ya detectamos tumores más pequeños, por ejemplo, muchas personas hacen mamografías y se detectan tumores de 2 milímetros, 3 milímetros como cáncer y eso es un avance importante en la medicina, pero en general, digamos que el límite de detección inferior del cáncer es 10 a la 9 células. Con 10 a la 9 células ya han ocurrido más de 30 divisiones. O sea, si tú multiplicas, si tú elevas 2 a la 30, te da más o menos eso, 10 a la 9 células, de pronto un poquito más, un poquito menos. No, lo importante no es tanto el número exacto, ¿sí? Pero en caso de que sea un examen, sería 30 divisiones, más o menos es el límite de detección. O sea que gran cantidad de la historia natural del cáncer ha ocurrido cuando ya está en el punto de detección. Miren ustedes que un tumor de 1 centímetro ya tiene en su historia 30 divisiones, con los 30 riesgos de mutaciones que pueden ocurrir en cada una de esas divisiones. Entre el momento en el que es detectable y en el momento en el que lo mata a uno, que es en múltiplos de kilos, ¿sí? Pues solamente hay unas pocas divisiones. Miren que entre 10 a la 9 y 10 a la 12, sí, hay más o menos 3 y punta divisiones entre 10 a la 9 y 10 a la 10. Hay otras 3 divisiones entre 10 a la 10 y la 10 a la 11. Y hay otras 3 divisiones entre 10 a la 11 y 10 a la 12. O sea que hay pocas divisiones adicionales que tiene que tener cada célula para llegar a un punto en donde ya uno pueda decir que la enfermedad es mortal. O sea que el grueso de la historia natural de la enfermedad casi siempre ocurre en las fases prediagnósticas. Por eso, cuando los cirujanos dicen, le saqué todo el tumor y quedó limpiecito, no siempre es tan creíble ese concepto, porque es que de verdad en toda esta fase, antes de que fuera sacado, existe una buena posibilidad de que alguna de esas células quede por fuera del campo del lecho quirúrgico, bien sea por compromiso locorregional o por ya franca metástasis. Entonces, dentro de la historia natural de la mayoría de los cánceres, la acumulación de metástasis significativas es la regla, no es la excepción. Y eso fue descrito por un señor que se llama Fogelstein en los Estados Unidos hace muchos años en un modelo de cáncer de colon. Lo que él observó es que el epitelio normal, de alguna manera, generaba la proliferación de un pólipo. Y ese pólipo se volvía más grande y después adquiría las características de cáncer de colon. Y él observó que a medida que el pólipo iba apareciendo e iba evolucionando, iba adquiriendo nuevas mutaciones. Y esas nuevas mutaciones iban como acompañando la evolución del fenotipo oncológico. Entonces, de alguna manera, esa célula inicial que adquirió la primera mutación, le costó como trabajo adquirir esa primera mutación, que en este caso es el APC. De hecho, es un gen supremamente interesante, pero dejémoslo ahí. Las hijas de esas primeras células que adquirió la APC van a tener esa mutación del APC. Y eso va a favorecer que esas células, por mecanismos que son supremamente interesantes, van a favorecer que tengan más mutaciones. Entonces después adquieren una mutación del KRAS y ya empiezan las células a proliferar más. Ya es la suma de las dos cosas, ¿cierto? El APC y el KRAS. Y de pronto adquieren otras cosas, por ejemplo la mutación del P53. Y bueno, yo estoy seguro que ustedes vieron esto en su biología básica, pero el P53 es una molécula que está encargada de dar la señal de destrucción o de detener el ciclo celular a las células que tienen anormalidades genéticas. Entonces, si tú tienes anormalidades genéticas, el P53 es el encargado de detectar eso y parar el crecimiento de esa célula. Si hay mutación del P53, esa detención de ese ciclo celular y esa orden de muerte para esa célula, activando la muerte celular programada, la apoptosis, se detiene. Entonces esa negación de la negación, llamémoslo así, esa ausencia del P53 va a ser un estímulo directo poderosísimo para la generación del fenotipo oncológico. Ya esas células no tienen quien las detenga y siguen progresando y proliferando y adquiriendo nuevas mutaciones. Entonces ustedes me dicen, bueno, Mauricio, tú me hablaste de mutaciones driver y ahora me estás hablando de una serie de mutaciones que cada una de ellas parece importante.
Y sí, efectivamente. Entonces ustedes me dicen, bueno, ¿cuál es el driver de esta mutación? Pues el driver inicial fue la mutación del APC. Pero también podemos considerar como driver la mutación del Carras, porque la sola mutación del APC no es suficiente. Y también podemos decir que es una mutación conductora, la mutación del P53. Entonces, los tumores con frecuencia tienen varios drivers que van a actuar en forma sinérgica. Y es por azar. La mutación del P53 probablemente no estaba pensada en la parte inicial, en las mutaciones iniciales, sino que por la inestabilidad, por la susceptibilidad a generar mutaciones, por azar, alguna de estas células que estaban en estas fases iniciales adquirieron esa mutación de P53 y las hijas de esas que tienen ya todas estas mutaciones van a tener el fenotipo oncológico. Y eso es la razón por la que uno habla de drivers y passengers, pero no siempre es un solo driver en toda la historia, sino que pueden ir adquiriendo cada vez más. Y con seguridad, dentro de la historia natural de este paciente que va desarrollando su cáncer de colon, si hace metástasis, en el proceso de generar metástasis adquieren nuevas mutaciones que también son importantes biológicamente, que también adquieren funciones de drivers. Y eso explica por qué muchas veces cuando uno encuentra un antídoto contra una de estas drogas, eso es insuficiente para detener el crecimiento tumoral porque ya existen otras que están supliendo en cierta manera la necesidad que se canceló con esa droga que nosotros manejamos. Entonces, en general, lo mismo que se ve aquí en cáncer de colon, que se forma primero un pólipo adenomatoso y después se va generando un tumor maligno, lo mismo parece suceder en la mayoría de los cánceres que se han estudiado. Entonces, en cáncer de mama, los cánceres no invasores, lo que llamamos in situ, casi siempre son los que explican el inicio del fenotipo tumoral. ¿En qué consiste un carcinoma in situ? Esencialmente es todo lo mismo que tiene una célula cancerosa, excepto que no ha invadido la membrana basal. Entonces está confinado donde normalmente está confinado el epitelio. Cuando ya atraviesa la membrana basal, ya se convierte en un carcinoma invasivo o invasor o infiltrante. Y ese es el concepto de carcinoma infiltrante. Y ya cuando uno transgrede esa membrana basal, esas células son viables fuera del sitio donde naturalmente debían estar ubicadas. Ya eso le confiere un nivel de peligrosidad. Los patrones de diseminación de todos los cánceres son distintos y una de las cosas que debemos aprender en este curso es a identificar esos patrones de diseminación más comunes, porque dependiendo de los patrones de diseminación nosotros vamos a hacer las investigaciones iniciales para el estudio de nuestros pacientes con cáncer. Entonces, a modo de ejemplo, coloco el cáncer de mama, en donde pues el tumor primario está en el seno y el sitio inicial de metástasis casi siempre es la axila por vía linfática y después están por vía hematógena hueso, pulmón, hígado y cerebro. Entonces ustedes me dicen, bueno, yo quiero mirar la adrenal porque quiero ver si los pacientes con cáncer de mama hacen metástasis a la adrenal. Yo les digo, no pierdan demasiado el tiempo, que no es común que ocurra en la adrenal. Los sitios comunes son hueso, pulmón, hígado y cerebro. Entonces uno busca en donde más común es. Ahora, ustedes me podrán decir, pero mi tía tuvo un cáncer de mama y tenía metástasis en la coroides, en los ojos. Entonces vamos a mirarle los ojos a todas las pacientes con cáncer de mama. Y la respuesta es no es tan común. No es que no pueda suceder, sí puede suceder, pero no es tan común. Y realmente nosotros aquí estamos viendo generalidades y no particularidades. Si miramos el pulmón es un poquito distinto. Los cánceres de pulmón, el sitio principal de metástasis inicial es el mediastino, también por vía linfática. Después va al mismo pulmón o a otro pulmón, ¿cierto? Ese es el cáncer de pulmón, hace metástasis al pulmón, al hígado, hueso y cerebro. ¿Sí? Miren que es un sitio de metástasis distinto a, por ejemplo, puede que ocurra en la axila, pero no es tan común como es la metástasis en la axila del cáncer de mama. Cáncer de próstata, por ejemplo, tiende a afectar los tejidos blandos periprostáticos en la pelvis, y así como los ganglios, y tiende a ir al hueso, al pulmón y al cerebro, y tiende a afectar el hueso en una forma desproporcionada. O sea, casi siempre cuando ya está en el pulmón o en el hueso, en el pulmón o en el hígado, está extraordinariamente diseminado en el hueso. Entonces, próstata, uno mira el hueso. De nuevo,
estos a modo de ejemplo porque cada uno de estos tumores van a ser objeto de su clase y vamos a analizar cada uno por aparte. Entonces, de nuevo, en generalidades, otro concepto que es importante es el de tipos de cáncer y existen los carcinomas que son tumores epiteliales, o sea, del epitelio, que usualmente tiene que ver con glándulas o piel y mucosas, esencialmente. Esos son como los tumores. Y pues está el cáncer de pulmón, el de mama, el de próstata, el de estómago, el de colon y recto. Están los tumores malignos de los tejidos de sostén mesenquimatosos, que son los sarcomas, como el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing, tumores de tejidos blandos. Todos se llaman sarcomas. Por razones de tiempo no vamos a dedicar tiempo al estudio de los sarcomas, no porque no sean importantes, pero constituyen solo el 5% de los tumores y son los menos importantes desde el punto de vista cuantitativo. Está el melanoma, que es, bueno, hay quienes piensan que es un sarcoma y hay quienes piensan que es un carcinoma. Yo realmente pues no entro, decidí crearle una categoría aparte, que es un tumor de los melanocitos. Y existen también los tumores hematológicos, que son los linfomas y las leucemias, y el mieloma múltiple como los más importantes. También son muchas nosologías. Quiero aprovechar esta clase de generalidades para demarcar algunas diferencias que se observan entre los carcinomas y los sarcomas. Los carcinomas son, como ya lo dijimos, derivados del epitelio, piel o glándulas, ¿cierto? Siempre es maligno, el carcinoma siempre es maligno, en eso pues es muy común, es más de, aquí dice 99%, yo creo que es 99% el número, ver la relación 99-1. Tiene una diseminación linfática inicial y usualmente ocurre en pacientes que son ya más adultos, pero eso, también existen carcinomas en jóvenes. Los sarcomas, en cambio, son derivados del tejido conectivo, o sea, del hueso, del cartílago, del músculo. Siempre es maligno, es más raro, solo el 1%. Casi siempre hay diseminación hematógena, entonces es raro que afecten los ganglios linfáticos regionales, casi siempre van directo al pulmón, por decir algo. Y ocurre en pacientes jóvenes. Y yo agregaría que existe una razonable frecuencia de sarcomas que tienen un origen hereditario, más que de los carcinomas. Como mencionamos, también existen los tumores hematológicos, que son linfomas, leucemias y mielomas, que también van a ser objeto de estudio en este curso. Como agregado, hay 220 tipos de cánceres. Y por eso cuando ustedes piensan en cáncer, realmente a mí me toca decirles, sí, el cáncer existe porque es esa cosa que ya definimos, pues medio explicadita, que es un cambio en el ADN que da origen al fenotipo oncológico, que esencialmente es proliferación, que genera metástasis y mata. Sí, eso es, cualquier cosa que haga eso es cáncer. Pero hay 220 cosas que hacen eso y cada una de ellas tiene su historia natural, tiene sus orígenes, tiene sus factores de riesgo y es un motivo de investigación, estudio y escrutinio. Lo que pasa es que en un curso como estos no podemos dedicarnos a 220 apartados de cáncer. Pero lo más grave es que no es solamente esos 220, sino que dentro de los cánceres, cada uno de ellos existen subtipos que tienen características distintas. De cierta manera, por ejemplo, cuando uno habla de cáncer de mama, ya hoy en día no podemos hablar de cáncer de mama en general. Tenemos que definir como si es un cáncer de mama que es luminal, o sea, que tiene receptores positivos, HER2 negativo. HER2 positivo es totalmente otro animal completamente distinto a los luminales, tiene un tratamiento distinto, unas perspectivas y unos pronósticos diferentes. O si es triple negativo, si los receptores hormonales de estrógeno y progesterona y el HER2, los tres son negativos, tienen un desempeño completamente distinto. Y aún dentro de esos, los triple negativos, algunos tienen mutación de BRCA y otros no, ¿cierto? Y los que tienen mutación de BRCA son susceptibles a tratamiento con unas ciertas drogas, en cambio los que no, de pronto no. Lo mismo pasa en pulmón. Existen los tumores estos que tienen todas esas mutaciones que ya vimos, que son por el tabaquismo, casi siempre, y existen pacientes que son tan de malas que tuvieron mutación en un solo gen, que es del EGFR, EGFR o el ALK, y les dio el fenotipo oncológico. En cáncer de colon lo mismo, ¿cierto? Hay unos que tienen deficiencias en los genes de reparación del ADN que dan un origen a un tumor que tiene ciertas características que permiten, por ejemplo, un tratamiento distinto. Lo mismo de estómago. Y si miramos cada uno de los tipos de tumores, encontramos diferentes subtipos que cada vez más
son objeto de importancia no solamente descriptiva, sino que tienen también aspectos relacionados con el tratamiento. Pero aún, si miramos como perspectiva general, no todos los cánceres son iguales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta gráfica del cóctel, que yo la llamo, en donde vemos cómo los pacientes que tienen cáncer de testículo tienen una excelente probabilidad de estar con vida a largo plazo. En cambio, los pacientes que tienen cáncer de páncreas prácticamente están condenados a fallecer de su enfermedad, independientemente casi que del estadio o en la etapa en la que se identifique, porque son enfermedades que tienen diferentes pronósticos. Vemos que ovarios más o menos la mitad, lo mismo que vejiga, bueno, y por ejemplo mama tiene muy buen pronóstico hoy en día, cosa que no sucedía en el pasado. Entonces, no todos los tumores son iguales. Entonces, tener cáncer hay que ponerle el apellido y hay que ponerle el segundo apellido y cada vez más hasta el tercer apellido para tratar de ubicar en qué categoría de riesgo, qué cosas pueden funcionar, etc. Entonces, es una de las áreas más interesantes de la medicina, pero no es necesariamente la más fácil. Continuando con nuestro análisis de por qué debemos estudiar el cáncer, me encuentro estos 5 puntos que aparecen en el capítulo de Harrison escritos por Dan Longo, que me parece que de alguna manera dan muy buenas razones de por qué estudiarlo. La primera es que es curable en casi 2/3 de los pacientes. Eso ha ido cambiando. Hace menos de 50 años solamente 1/3 de los pacientes sobrevivían 5 años. Hoy en día 2/3 sobreviven, o sea que en el lapso de medio siglo aproximadamente hemos cambiado invertido la proporción de supervivientes. Todavía nos falta 1/3, o sea, tampoco es que nos podamos quedar complacidos y contentos con lo que tenemos. Contentos sí, satisfechos no, nos falta todavía. Segundo, es un evento catastrófico para el paciente y su entorno. Poquitas enfermedades afectan tanto al paciente como a su familia. Hay un cambio en imagen propia, familiar y social. Entonces, por ejemplo, si el señor es un pater familia que mantiene como la economía y le da un cáncer, posiblemente por 6 meses va a estar mínimo recibiendo algún tratamiento que lo va a hacer más débil desde el punto de vista económico y va a pasar de ser el protector al protegido. Eso genera muchos cambios. Todo el cuerpo está enfermo. A diferencia de otras cosas que afectan un solo órgano y ese órgano puede estar muy mal. Uno puede tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, uno sabe que el pulmón está mal, o si tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, el corazón está mal. Pero aquí en el cáncer casi que cualquier manifestación nueva es interpretada como cáncer. Entonces, o por lo menos pasa dentro de la sospecha y hace que las personas se preocupen. Entonces uno siente que cuando le dio cáncer es que lo traicionó el cuerpo, no un solo órgano, sino todo el cuerpo. Y finalmente, una vez que las personas tienen cáncer, ya su perspectiva vital cambia. Tiene que ser que sea un tumor demasiado benigno, llamémoslo así, no tan maligno, para que todas estas cosas no afecten a la persona. Otra razón para estudiar el cáncer es una razón puramente epidemiológica, ¿cierto? Miren ustedes estas gráficas en donde la posibilidad de sufrir riesgos de cáncer en los señores es 44% durante la vida, usualmente en mayores de 70 años, es como el punto de mayor riesgo. Y en las mujeres lo mismo, es un 38%, o sea que si una persona vive lo suficiente, pues tiene una probabilidad entre aproximadamente 40% de tener cáncer, especialmente si vive hasta la edad muy avanzada. Aquí vemos cómo es la incidencia de la mortalidad de 3 lugares arbitrarios, ¿cierto? Yo elegí el mundo, los Estados Unidos y Colombia. Yo sé que pues, Colombia pertenece al mundo y Estados Unidos pertenece al mundo, pero hagamos de cuenta que son 3 unidades distintas. Vemos que la incidencia de cáncer en el mundo es más o menos unos aproximadamente 200 por 100.000 habitantes. En Colombia es más o menos 200 por 100.000 habitantes, 178. En los Estados Unidos, miren que es 351, es el doble, o sea, hay más cáncer en los Estados Unidos. Miremos la mortalidad. La mortalidad en el mundo es de 100 por 100.000 habitantes. En Colombia es 79, o sea, realmente como agregado uno podría decir que al colombiano le va un poquito mejor si le da cáncer que a un habitante normal del mundo. Pero miren en los Estados Unidos, ¿cierto? A pesar de que tienen 351 de incidencia, tienen 91 de mortalidad, parecida a la mortalidad que tiene Colombia. Entonces, uno se da cuenta que tanto la incidencia como la mortalidad varía enormemente en los diferentes
entornos geográficos, y eso tiene su origen en una cosa, y es que el cáncer tiene mucho que ver con en su ocurrencia, con la demografía, con las exposiciones a factores de riesgo, y en su mortalidad tiene además que ver con el acceso que pueda tener a diferentes tecnologías y a la precocidad del diagnóstico. Entonces podemos apreciar que aproximadamente el cáncer explica 1 de cada 8 muertes en el mundo, o sea que no es una mala causa, es importante, y hay unos 32 millones de casos de cáncer de prevalencia, y casos nuevos por año. Se estima que más o menos en este momento, en el 2018 o 20, se estima que va a haber unos 18 millones de casos por año nuevos, y con una muerte o mortalidad de 9.5 millones de personas que fallecen por cáncer por año. Y miren cómo ha variado la incidencia, por ejemplo, la frecuencia del número, no hablemos de incidencia, hablemos del número de cánceres por año. Pasó de 12 millones en el 2008 y se estima que va a ser de 21 millones, casi 22 millones en el 2030, vamos en 18. Lo mismo pasa con la mortalidad, arrancó en 7.6 millones en el 2008 y se estima que va a ser 13 millones en el 2030, vamos en 9.5. Para no pensar en 0.5 y cosas de esas, pensemos en 10. Entonces, si en un examen yo pregunto algo, 10 millones de muertos, pues igual no estamos en el 2018, estamos en el 2020, o sea que muy posiblemente ya sí son los 10 millones. Y como número de ocurrencia, aceptemos el 18 millones. Y miren ustedes cómo realmente no todos los cánceres ocurren con la misma frecuencia en los diferentes países. Por ejemplo, en los países de alto ingreso predominan los cánceres como del pulmón, de mama, próstata, colon y recto. Estos 2X, 3X, 2.5X, 3X es el número de veces por encima de lo que ocurre en los países de bajos ingresos. En tanto que los países de bajos ingresos tienen cánceres como hepatocelular, cáncer de cuello uterino y cáncer de esófago. De nuevo, estos 2X y 3X significa que ocurren 2 veces por encima de lo que ocurre en los países ricos. Entonces, hay cánceres que son muy de país rico y hay cánceres muy de país pobre. Nosotros los colombianos que estamos en una transición epidemiológica que vamos de pobres a, bueno, yo creo que nosotros somos ya mucho más acomodados que lo que éramos en el pasado. Entonces, digamos que vamos de pobres a ricos. Sí, estamos teniendo pues una alta incidencia de algunos de los cánceres de países muy avanzados y todavía conservamos los rezagos de cánceres que son relativamente raros en los países avanzados, que son comunes en los países pobres. Miren ustedes que dentro de las 10 causas de mortalidad en los países de bajos ingresos, el cáncer no aparece. ¿Sí? En los países de ingresos bajos de ingresos medios, pero en la categoría baja, el cáncer tampoco es importante. Pero miren lo que pasa en los países como nosotros, que ya pertenecemos a países de ingresos medios, de clase medios altos, ¿cierto? Y podemos apreciar que en los países de clase de ingresos medios altos y altos, el cáncer se ubica dentro de las 10 causas con 3 ítems distintos. Por ejemplo, miremos, en los países de riesgo medios altos, en el 2016 el cáncer de pulmón, el cáncer hepatocelular y el cáncer de estómago, los 3 ocuparon un lugar dentro de las 10 primeras causas de fallecimiento. En los países ya francamente ricos, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon y recto y el cáncer de mama están también dentro de las 10 causas más importantes de fallecimiento. O sea que el cáncer, a medida que va mejorando la condición socioeconómica, se va convirtiendo en un factor importante como causa de mortalidad. Entonces miremos aquí con detalle la distribución de los cánceres en el mundo. Vemos que tanto el cáncer de pulmón como el de mama, cada uno de ellos tiene más de 2 millones de casos por año. El cáncer de recto y colon y recto está cerquita, casi en los 2 millones. Entonces miren que son 18 nuevos y tenemos 3 tumores que causan ya 6, o sea, más o menos un tercio. Miren cáncer de próstata y cáncer de estómago y pongamos cáncer hepatocelular, que entre los 3, ¿cierto?, dan otros 3 millones de casos aproximadamente. Entonces ya vamos con esos 6, ya llevamos la mitad de los cánceres. Y pues están estos otros, ¿cierto? Cáncer de esófago, de cervix uterino y todos los otros cánceres. Recuerden que son 222 tipos, pero miren que dentro de estos poquitos que hemos mencionado acá, estamos teniendo un porcentaje no despreciable de los tumores. Eso ocurre en cuanto a la mortalidad, pues también observamos que
Aquí hay algo un poquito distinto y es que lo que mencionábamos, que la letalidad de cada tipo de cáncer es distinto. Entonces, el más común y el más letal, o pues uno de los más el más común y uno de los más letales es el de pulmón, y miren ustedes que efectivamente hay 1.700.000 muertes por año. Miren cómo el de mama, que es el segundo más común, con más de 2 millones de casos por año, solamente explica pues, aproximadamente unos 620.000 muertes por año. O sea, a pesar de que es muy común, causa menos, es menos importante en cuanto a la mortalidad. En cambio, en cáncer de colon, que está ubicado en tercer lugar, pues sí también tiene una mortalidad comparativamente elevada. De nuevo, esto es como para indicar que no podemos hacer una generalización y cada tumor tiene sus características. Y bueno, yo creo que es importante que ustedes sepan que la razón para estudiar es que es común, no es una enfermedad exótica rara. Si ustedes no tengan necesariamente contacto con pacientes con cáncer en su vida rutinaria, ni siquiera pues si tal es el caso, pero es muy, muy, muy común. Entonces miremos la incidencia y la mortalidad por cáncer de nuevo en nosotros. Sí, por ejemplo, el cáncer de pulmón es la primera causa de incidencia y mortalidad en el mundo, es en los Estados Unidos también, es la segunda causa de incidencia y la primera causa de mortalidad. Y en Colombia, miren que es comparativamente menor, ¿cierto? Ustedes pueden apreciar que los números son de tanto incidencia como de mortalidad son menores que los que se observan en el mundo. O sea que en Colombia no es que el cáncer de pulmón no sea importante, sí lo es, por supuesto, pero no tiene las características epidémicas que tiene, por ejemplo, en Estados Unidos. En el cáncer de mama ocurre algo similar, es muy común. En Colombia, miren ustedes que si le creemos a estas estadísticas, la incidencia es muy parecida a la del mundo en general, pero es más o menos la mitad de lo que ocurre en los Estados Unidos, ¿sí? Infortunadamente, a pesar de que la incidencia es la mitad, la mortalidad es muy parecida a la de los Estados Unidos. Quiere decir que el riesgo de que una persona muera de cáncer de mama si le da en Colombia es aproximadamente el doble que la que ocurriría en los Estados Unidos. Miren ustedes, ¿cierto? 12 de mortalidad en Estados Unidos y 11.9 en Colombia, cuando la incidencia es la mitad. Entonces, digamos que esto nos habla un poquito de la granularidad, de las diferencias que hay entre cada uno de los sitios. Miren, en cambio, que en Estados Unidos la probabilidad de sufrir cáncer de estómago es mucho menor que la que ocurre en Colombia. Y la mortalidad por cáncer de estómago es menor que la que ocurre en Colombia, lógicamente. En Colombia ocurre un poquito más frecuentemente el cáncer de estómago que lo que sucede como agregado en el mundo. Bueno, y páncreas, se parece mucho a la historia de pulmón. Entonces, ya habíamos visto estos números, que la incidencia en el mundo es unos 200 por 100.000, con una mortalidad de 100 por 100.000 por año, y esos son dos números que yo creo que ustedes deben conocer, ¿cierto? O sea, que para que ustedes tengan la idea de cuántos cánceres ocurren y cuántos fallecen. Y también creo que es importante que conozcan la incidencia en Colombia, que es aproximadamente 178, sí, si ustedes quieren la podemos asimilar a 200, se parece mucho, ¿cierto? Y la mortalidad es 80 por 100.000, un poquito por debajo de la mortalidad que se observa en el resto del mundo. ¿Ok? Si uno utiliza como concepto las 10 causas de mortalidad y suma todos los cánceres, porque en realidad la forma como se hacen las estadísticas es que no suman todos los cánceres, sino que ponen el cáncer de pulmón donde haya aparecido, ponen el cáncer de estómago donde haya aparecido, ponen el cáncer de ovario donde aparezca. Y entonces si uno mira los 50 causas, pues ve muchos cánceres, pero no encuentra un rubro que se llame cáncer. Si usted lo suma, se constituye en la segunda causa de muerte en el mundo después de la enfermedad cardiovascular. ¿Qué podemos decir con respecto a la supervivencia de cáncer? Es que ha ido mejorando en forma sustancial. Esa es otra razón para motivarnos a estudiarlo, porque pues si fuera solamente para describir enfermedad de la que no se va a curar uno, pues eso propiamente no es tan interesante. Es supremamente interesante ver cómo en todos los cánceres, como agregado, mire, esta curva, este histograma muestra cómo en los años entre 1975 y 1977, en 1987 y 1989 y de 2002 al 2008, cuál era la probabilidad de que alguien que le diera cáncer en esos
diferentes momentos temporales sobrevivieran 5 años. Y como les decía previamente, la probabilidad de que estuvieran vivos cuando daban cáncer en los 70, en los 1900, en la década de los 1970, era menos del 50%, en tanto que hoy es casi el 70%. Entonces, realmente ha habido mejoría y algunas enfermedades tienen más mejorías que otras. Y yo no voy a entrar a analizar eso. Esencialmente podemos decir que en la inmensa mayoría de los diferentes tipos tumorales ha habido mejoría. Llamo la atención que la mejoría no es la misma en países avanzados que en países menos avanzados. Y yo quiero que ustedes miren esta gráfica con mucho cuidado. La supervivencia a cáncer a 5 años entre lo que pasa en Colombia y lo que sucede en los Estados Unidos. Ustedes pueden apreciar que en cáncer de próstata, en cáncer de mama, en melanoma, en cáncer de cervix, las diferencias que hay entre los Estados Unidos y Colombia son realmente dramáticas. Casi 20 puntos en muchos de ellos, ¿sí? En algunos casi el doble. O sea, la probabilidad de que alguien que le dé cáncer en Colombia de fallecer, de no estar con nosotros a los 5 años, es muy distinta, inferior a la que ocurre a un mismo individuo que le dé ese mismo cáncer en otras partes. Obviamente ustedes me van a decir, claro, es que allá tienen tamizajes, allá tienen más dinero, allá tienen... Sí, pero realmente es inaceptable. De verdad, nosotros tenemos tecnología suficiente para que esto no fuera así. Los pacientes no tenemos manera de darle tratamiento a los pacientes, y cuando uno analiza por qué esta situación es así, casi siempre encuentra que son barreras de acceso, o que la persona no tiene acceso a un diagnóstico precoz, o que la persona no tiene acceso a un tratamiento oportuno. Eso es desorganización, porque al final del día el recurso, o sea, lo que es el dinero, se está gastando. O sea, por lo menos uno ve que cuando los pacientes ya entran y tienen acceso a la atención de uno, reciben la misma tecnología, muy parecida por lo menos, a la que pueden recibir en otras partes del mundo. Entonces, nos falta un poquito de orden, y eso es una invitación para que no nos complazcamos, no digamos que la medicina en Colombia es muy buena cuando tenemos estas diferencias que son una llaga abierta que a mí personalmente me apena. Ya para terminar esta clase de generalidades, quiero aprovechar esta primera clase para mencionar unos términos y conceptos esenciales en oncología que vamos a estar utilizando y hacen parte como de la jerga que normalmente se utiliza en oncología. Es importante que estudiemos. Estos conceptos son la intención del tratamiento, estadificación o clasificación por etapas, como uno la quiera llamar, desempeño, las dos reglas de oro, a mi juicio, el concepto de adyuvancia y de neoadyuvancia, el concepto de preservación de órgano, el concepto de citorreducción, el tipo de resección R0, R1, R2, la respuesta tumoral y la respuesta metabólica. Yo no voy a ser prolijo, voy a ir directo al grano, las definiciones. De verdad, vamos a ir meditando sobre estos en el transcurso del curso, pero es importante que ustedes sepan que tienen que tener claros estos conceptos para el momento en el que los vayamos a utilizar. Primero es el concepto de intención de tratamiento. En oncología, la intención es reina. Si uno tiene una enfermedad curable, básicamente debe hacer todo lo posible para curarla. Y si la enfermedad no es curable, debemos buscar el bienestar del paciente, que muchas veces es calidad de vida más que cantidad de vida. Obviamente, si logramos obtener cantidad de vida, pues maravilloso. Pero entonces, la intención de tratamiento es cuando uno piensa que es curativo, es que a largo plazo va a vivir. Cuando uno piensa que es paliativo, es que muy posiblemente no va a tener esa supervivencia a largo plazo, sino que la enfermedad eventualmente va a progresar. En ese momento, los desenlaces que nosotros buscamos no necesariamente son los mismos, y el grado de agresividad de tratamiento es distinto, porque tenemos que tener en cuenta que el tratamiento sea palatable y sea aceptable para el paciente cuando la intención es paliativa. La clasificación por etapas, esencial. No es lo mismo un cáncer de mama de medio milímetro, medio centímetro, que uno de 5 centímetros, que uno con 20 ganglios comprometidos axilares. Y por supuesto que distintísimo si es un cáncer metastásico. La mayoría de los tumores sólidos metastásicos tienen intención paliativa, por ejemplo. Eso es una generalización, pero es más o menos verdad. Entonces, el grado de extensión de la enfermedad y lo que uno haga para saber qué tan avanzada está la enfermedad al inicio, antes de iniciar tratamiento,
es esencial. Eso se llama los exámenes de clasificación para tratar de establecer cuál es la etapa que tienen las personas, ¿cierto? Y las etapas van usualmente de etapa 0 cuando el tumor es in situ, a etapa 4 cuando es metastásico, etapa 3 es cuando es localmente avanzado el compromiso del tumor y sus ganglios regionales, y la etapa 1 y 2 son enfermedad temprana. Eso es más o menos un resumen global de la clasificación por etapas. Entonces, aquí podemos apreciar pues estas diferentes características. El desempeño. El desempeño tiene que ver como qué tan susceptible es el paciente a ser tratado. Ese es qué tan saludable está desde el punto de vista vital, que le permita a uno decir, este paciente puede o no recibir tratamiento de buena, con alta toxicidad y que lo vaya a tolerar. Entonces, esencialmente, el desempeño lo medimos por una escala que se llama ECOG, y uno pone un desempeño que va de 0 a 5, ¿cierto? En donde 0 es asintomático y 5 es muerto, y va ubicándose asintomático. El 1 es sintomático pero ambulatorio, el 2 es sintomático pero confinado a la cama o silla menos del 50% de la vigilia. El ICOG 3 es que está más del 50% de la vigilia confinado a la silla de la cama, pero no el 100%, y el ICOG 4 es que está confinado a la cama. Recuerden, paciente hospitalizado por su cáncer que tiene un ICOG 4. Entonces aquí están pues como las diferentes clasificaciones. El ICOG 0 es que no tiene síntomas, puede hacer sus trabajos arduos, ligeros, no permanece en la cama por su enfermedad y satisface todas sus necesidades en forma personal. El ICOG 1 ya pues algunas cosas, tiene síntomas, pero es capaz de desarrollar trabajo ligero y más o menos logra defenderse por sí mismo sin asistencia. El ICOG 2 es que se parece mucho al ICOG 1, excepto que ya pasa un tiempo importante en la cama, menos del 50% de la vigilia, ¿sí? El ICOG 3 entre el 50 pero menos del 100% de la vigilia, y ya necesita ayuda para hacer sus actividades, los aspectos de manejo de su vida, las actividades del diario vivir básicas. El ICOG 4 es que es totalmente dependiente, está 100% en la cama, y el ICOG 5 es que es fallecido. Es esencial en oncología caracterizar el desempeño de los pacientes antes de iniciar el tratamiento, incluso antes de iniciar cualquier nuevo nodo de tratamiento. Yo personalmente, antes de cada ciclo de quimioterapia, establezco el ICOG de esa persona. Si el ICOG es malo, detengo el tratamiento hasta que se le mejore. Esta es la definición de Wikipedia de la escala de desempeño. Yo sé, Wikipedia es mirada como con cierto desprecio. Yo personalmente pienso que es una obra maravillosa. En lo que me respecta, ya no tengo la enciclopedia británica porque tengo Wikipedia. La regla de oro en oncología, esta, por favor, métanse en la cabeza como un chip, ¿cierto? Si yo tuviera un USB y tuviera que meterle un concepto a alguien, es que en oncología hay que hacer diagnóstico histológico. Uno no puede suponer nada. Biopsia, ¿cierto? Tejido, tissue is the issue. Si no tenemos tejido, estamos enredados porque no sabemos qué estamos tratando, ¿sí? Ya vieron que hay 220 tipos de cáncer y que aún dentro de cada tipo hay varios subtipos. Bueno, esos se establecen con histología. Entonces, regla de oro, no tejido, no hay diagnóstico oncológico. ¿Que habrá alguna excepción? Por supuesto, seguramente que hay algunas, muy poquitas. La segunda regla de oro es que si el tratamiento no tiene intención curativa, ¿cierto? Y el desempeño es ICOG 3 o 4, o sea, está más del 50% confinado a la cama o a una silla, el tratamiento oncológico con antineoplásicos, como por ejemplo quimioterapias, inmunoterapias y ese tipo de cosas, no es el manejo apropiado de esos pacientes. Esos pacientes deben ser derivados a cuidado paliativo exclusivo. Uno puede causar considerable sufrimiento dándole tratamientos tóxicos a pacientes que no están en condiciones de recibirlo cuando la intención de tratamiento es paliativa. Si la intención de tratamiento es curativa, eso ya es otro cantar. Si yo tengo un linfoma que está en cuidado intensivo, pero uno piensa que el linfoma es curable, pues le da quimioterapia en cuidado intensivo y corre sus riesgos porque esa paciente no es de intención paliativa, esa paciente es de intención curativa. Y si es de intención curativa, debemos darle una seria consideración al tratamiento, aún en condiciones de mucha debilidad. Y digo esa paciente porque tengo una paciente en la que eso sucedió y que está viva. Entonces, siempre pienso en ella cuando estoy teniendo esta conversación.
Adyuvancia se define como ese tratamiento que ocurre después de una cirugía que fue potencialmente curativa. Entonces, por ejemplo, le sacan los ganglios y la mama a la persona, ganglios axilares y la mama a una persona con cáncer de mama. El cirujano dice no deje nada de tumor y de todas maneras le damos tratamiento. Ese tratamiento que sigue después a ese procedimiento que fue con intención curativa se llama tratamiento adyuvante y se da porque ayuda a mejorar la supervivencia. Así no haya evidencia de enfermedad tumoral visible en ese momento. Entonces, ese es el concepto de adyuvancia. Llamamos neoadyuvancia. El neoadyuvancia es cuando ese tratamiento sistémico lo hacemos antes de una cirugía potencialmente curativa. Entonces, es una palabra pues, muy fea, pero nos ayuda mucho. Preservación de órgano es cuando uno hace un tratamiento oncológico en donde el órgano y su funcionalidad se preserve. Eso fue inventado, por ejemplo, para el cáncer de laringe, que uno lo podía curar sacando la laringe. Pues una de las funciones de la oncología es tratar de controlar el tumor y además preservar la laringe porque a la gente le gusta hablar. Entonces, si logramos obtener las dos cosas, se hacen estrategias de preservación de órgano que cada vez son mayores. Cada vez logramos controlar la enfermedad preservando la función de órgano. Citorreducción es el nombre que le damos a una cirugía en donde sabemos que muy posiblemente no vamos a sacar toda la enfermedad, pero buscamos sacar la mayor cantidad de enfermedad. Y eso ocurre predominantemente en ovario. En cáncer de ovario, como hay una carcinomatosis abdominal muy frecuentemente, los cirujanos entran a sabiendas de que no van a ser capaces de sacar todo el tumor y que van a quedar focos microscópicos de enfermedad, pero si sacan todo lo macroscópico, eso se considera una citorreducción óptima y se ha demostrado que cuando uno hace una muy buena citorreducción, por lo menos en cáncer de ovario, la supervivencia aumenta en forma dramática. Entonces, digamos que es un concepto que manejamos y es distinto a resección completa. En resección completa es cuando uno piensa que sacó toda la enfermedad. Eso lo llamamos resección completa, es R0. Cuando llamamos R1 es cuando el cirujano pensó, yo no soy cirujano, cuando el cirujano pensó que lo sacó todo, pero el patólogo le dice que los márgenes quedaron comprometidos. Eso es un R1. Y R2 es cuando el cirujano sabe que dejó algo adentro porque no fue capaz de resecarlo. No por incapacidad del cirujano, simple y llanamente que hay tumores que por su naturaleza misma no son potencialmente resecables en su totalidad sin poner en peligro la funcionalidad del paciente. Entonces los R2 no denotan ineptitud quirúrgica. Y yo quiero que eso quede claro. Muchas veces lo mejor que uno logra hacer es R2. Por ejemplo, en tumores cerebrales es frecuente que R2 sea lo que se puede hacer, porque si sacan todo, pueden dejar a la persona sin poder hablar o sin mover algún órgano, pues alguna extremidad. Los criterios de respuesta antineoplásica, no voy a entrar como en mucho detalle, pero sí es importante saber que cuando uno hace un tratamiento para un cáncer que está en el cuerpo de la persona, uno hace imágenes y puede tener varios tipos de respuesta. Primera respuesta es que desaparezca completo, que se llama CR o respuesta completa. El otro extremo está que progrese la enfermedad, que es PD, Progressive Disease, PD. ¿Sí? Y en la mitad está enfermedad estable, cuando ni sube más del 20%, ni baja más del 30%, ni baja y baja menos del 30% de la suma de los diámetros más grandes de las lesiones. Entonces, por ejemplo, si uno tiene dos lesiones, una mide 2 centímetros y la otra mide 2 centímetros, y la sumatoria de los dos da 4 centímetros. Si baja, por decir algo, a 2 centímetros, las dos, queda de 1 y 1, eso se llama respuesta parcial. Si baja menos del 30% de eso, llamamos enfermedad estable. Si sube más del 20%, o sea, si era 4 centímetros, si sube 20%, si sube a más de 5,2 centímetros, la sumatoria de los dos se llama enfermedad progresiva. Bueno, entonces, en esta clase hemos visto varias cosas. A mí me gusta como presentar como una fotografía en donde hablemos de cosas, pues hablamos de qué es el cáncer, hablamos de los hallmarks del cáncer, hablamos de crecimiento comperciano, hablamos de mutaciones drivers, passengers,
de mutaciones somáticas, de la diferencia entre carcinoma y sarcoma, hablamos de los múltiples tipos de carcinoma, de que cada carcinoma o cada cáncer es distinto, que hay aproximadamente unos 10 millones de muertos por año, hablamos de diferentes conceptos, de la intención curativa o paliativa, del concepto de adyuvancia, patrones de diseminación, la importancia del desempeño y cómo realmente pues, ha mejorado la supervivencia de los pacientes a los 5 años. Todas esas cosas fueron el objetivo de esta clase, pues todas tratando de ambientar una serie de conceptos que vamos a utilizar en el transcurso del resto del curso.